Somos Luciana y Marcela. Yo soy psicóloga. Yo soy artista. Ambas somos mamás y somos parte de Jacarandá Comunidad Educativa. 2 generaciones que se encuentran para dialogar de distintos temas y compartir con ustedes. Juntos exploraremos y reflexionaremos sobre temas de bienestar, crianza, maternidad, familia y muchos otros. Los invitamos a compartir y ser parte de este Viernes PM. Hola, hoy es un nuevo Viernes PM y hoy día tenemos una invitada especial. Hoy día Marcela no nos acompaña, pero he traído una invitada que me va a acompañar en este podcast que vamos a hablar sobre la transformación educativa. Vamos a hacerle ingresar. Hola, ¿qué Hola, tal? hola. Luciana. Hoy día está con nosotros Cristina Minaya, ella es educadora y gestora de aprendizaje. Cuéntanos un poco qué es eso de gestora de aprendizaje. Me llamó mucho la atención. Sí, mira, es que el perfil que yo tengo, Luciana, en el que me han formado en la universidad es, más allá de ser profesora, es tener la capacidad de hacer proyectos educativos. Entonces, más o menos es como dedicarse a la gestión de la educación desde un lado más administrativo, más global. Entonces, Qué ese es más o menos. interesante. Sí, bueno, es una facultad más moderna, ¿no? Una carrera como con una mirada más empresarial. Entonces, Súper, sí. no sabía eso. Sí, Bueno, Cristina y yo nos hemos conocido en el trabajo, trabajamos en un espacio educativo aquí en el Valle Sagrado y justo hoy día toca el tema de la educación y me ha parecido súper interesante poder invitarla. Así que, como es este podcast, nos gusta un poco conversar desde nuestras vivencias también. Entonces va como mi primera pregunta de cómo fue tu educación, dónde fue, cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad la educación que yo tuve desde la infancia fue como la educación clásica, la educación más tradicional, en la que el profe era la persona que siempre tenía la razón y que impartía Ujú. los conocimientos. Entonces, más o menos esa fue la educación que yo tuve desde una mirada también súper católica. Y bueno, cuando yo cambié esa visión que tenía de educación, de formarme, de aprendizaje en la universidad. Recién en la universidad. Sí, recién en la universidad, porque yo estudié en Huánuco y esa era como una mirada más tradicional y después me fui a Lima y en la Facultad de Educación como teníamos diferentes miradas y Ujú. diferentes metodologías, profesores también de otros lados, no solamente peruanos, sino de otros países que nos brindaron estas miradas diferentes, ¿no? Y había Como muchos más debates. información, Claro, sientes sí que había había. más información, pero también siento que es como más práctico, que entre las cosas que ellos nos mencionaban o las cosas que traían a debate en las clases, pues también hacíamos cosas como de práctica, de hacer no Ujú. solo de aprendizaje, ¿no? Sino Claro, no experiencias. solamente era como copia y No, pega, sino, claro, claro. te hacía cuestionar un poco más. Claro, ¿no? Y era vivir experiencias y sobre todo ponerlas en grande para Ujú, alguna población o algún, no sé, algún grado educativo. Entonces siempre era mirando a qué, ¿no? Cuál era como ujú, el aprendizaje para la vida que siempre mencionaban en nuestra facultad. ujú. Qué loco. En mi caso, bueno, yo estudié en Lima, Ujú, toda mi infancia y es más, en el mismo colegio, ujú. tiempo, desde los 5 años hasta quinto de secundaria, fue en el Wow. colegio, con los mismos amigos, y casi que muchos profesores también, ¿no? Me conocen desde muy chiquitita, ¿no? Alguna vez he vuelto al colegio y ha estado la psicóloga después Ujú. de años, ¿no? Y es la psicóloga que me ha visto desde los 5 años, literal. Y también, ¿no? Un colegio también bien tradicional, bien, eh, desde el copia pega, ¿no? Por ahí Ajá. que habían algunos profesores que creo que pasa en muchos lados que te marcan, ¿no?
que como se ve, no sé, es algo como, es el profesor diferente, el profesor La un luz, poco rebelde, sí, luz, el del túnel. sí. Sí. Entonces siento que claro, también era un colegio en el que todo era copiar, pegar, ¿no? Ujú. ¿Tú sientes que aprendiste en el colegio? ¿Sabes qué? Yo siento que aprendí en el colegio cosas más como de memorización. Si a mí me preguntan Ujú, algunas cosas, yo me sé la teoría, ¿no? No sé, como la clase más significativa para mí fue la de arte y en la que ujú. estudiábamos corrientes y sabíamos de algunos autores, de qué país venían. Entonces, si por ahí alguien me pregunta eso, yo me lo sé porque está acá en la cabeza. Ajá. Pero Pero también desde un interés, ¿no? claro, Quizás te generó como que una sorpresa, un interés, y eso es lo que hace que te claro, acuerdes, ¿no? sí, eso sobre todo porque las otras cosas como teorías y cosas así, no, más o menos como tú dices, ¿no? Tuve más afinidad con la clase de arte que cualquier otra Ujú, clase más y ahí ujú. está guardada mi memoria. En los lugares donde tú has trabajado, ¿qué cosa has enseñado? ¿Cómo son estas propuestas? Ya, en los lugares en los que yo he enseñado, más o menos yo siempre he buscado colegios que tengan como metodologías activas y Ujú, metodologías diversas. Hasta ujú, ahora no he cambiado en un espacio que sea como netamente estructurado, en el que a mí me digan como qué hacer ujú, desde el día hasta que termine, ¿no? Mi hora de chamba o con algo así como que muy cuadriculado. Entonces, ujú, em, yo chambeé en colegios en los que me permitían hacer estas cosas, ¿no? Cosas como las ideas que yo tenía, aterrizarlas para que sean lúdicas para los niños. ujú. Entonces, ¿Con qué edades trabajas? ahora, sí, yo desde siempre he chambeado con niños desde los 6 años hasta los 10 años. Entonces, más o menos Ujú, ahí, ¿no? Ese es mi rango de edad, pero tengo más experiencia desde los 6 hasta los 9. Entonces, ajá. como que ahí siempre me quedé en ese rango de edad. Pero para mí me parece un reto completo tener niños de 6 a 7, ¿no? Que es Ujú. Porque como están en todo ese proceso mm, de leer, escribir, todos los ujú. procesos que te vuelven grande, ¿no? Grande Sí. también. Es el paso de iniciar la primaria y tienen que Claro. aprender cosas para la vida. Es la base. Ujú, Entonces, para mí me ujú, parece un reto completo, pero ahí estoy, ¿no? O sea, tengo ya como 2 años chambeando así de lleno con esas ajá, edades, entonces es fuerte. ajá. ¿Y cómo ves? Esta es otra pregunta que se me ha ocurrido ahora. ¿Cómo ves tú el rol del docente, no? Ahora en estábamos hablando de estos profesores como la luz al final del túnel, Ujú, y en estas propuestas quizás más, alternativas, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese rol a comparación del rol previo, ¿no? ujú. Esta mirada de De antes, antes. del educador o del docente, ¿no? Sí, hay bastante diferencia. Yo lo veo en mi forma de trabajo y en la forma de trabajo de mis colegas también. Ujú, Más o menos antes el rol del docente era como de transmitir conocimientos y transmitir, y como que el lado crítico tampoco era que estaba, ¿no? Mucho. Quizás por ujú. ahí en una que otra actividad, pero no era el fin, ¿no? No era como el ideal de la clase. ¿Cuál crees que era ese fin? Yo creo que era como más de abarcar más y más y más, ¿no? Que hacer que los chicos tengan mucho, o sea, tengan mucho de Como información, un información, cúmulo información, de información. información. Cosa que, no sé, Ujú, yo lo veo más por el lado de quizás es porque tener mucha información, ¿para qué? Para que puedan dar el examen de universidad, ¿no? Y ahí como mm,
Para mí ese era como su fin, Ese era como la meta, ¿no? La meta claro, es que pase el examen. que pase el examen, ahí está, que el examen te Ujú, va a definir todo. Y eso ujú, tiene que ver también con un sistema más de medir cosas, ¿no? De como, ya, te pongo un examen y sé que tú eres capaz. Entonces, ujú, tampoco funciona así en la vida. Quizás antes, ¿no? Pero ahora como que las cosas han ido cambiando. Y el rol que tiene el docente ahora es como más de acompañar un ujú. proceso. Y en este acompañamiento, el protagonista es el estudiante, ya no es el docente, ¿no? El docente es Ujú. sabiondo, la persona que sabe mucho y que necesita dar luz a las personas que no saben. Entonces, ahora Claro, no, es como un claro. compartir, ¿no? Sí, en verdad es increíble cuánto puedes aprender de los niños, ¿no? Tal Es de los cual. niños y ahora, en mi caso, yo estoy explorando el lado de la adolescencia en Mm, colegios y también te dan mm, un feedback muy diferente, ¿no? Muy diferente y te hacen cuestionar también bastantes cosas de tu propia adolescencia, claro. de tu propio camino, Y es una ¿no? mirada Y eso es muy diferente, interesante. claro, la que ellos tienen. Sí, Que a veces como adultos sí, nosotros como lo nublamos, ¿no? Y no queremos ver cosas, pero ellos como son adolescentes, están ahí en todas, ¿no? Como claro, de sí. criticar. Igual también veo como a algunos alumnos, los veo y digo: "Ah, aquella época cuando me Ujú. preocupaba todo", pero en verdad ahora de adulto te das cuenta que no, esas son tonterías, Ajá, ¿no? sí, Como te estás preocupando por las sí, por gusto, ¿no? y sí, en verdad por gusto. Pero, y es en este rol de ahora, ¿tú crees que sientes que en general la docencia se está transformando, pero como, como en conjunto? ¿Sientes que muchas personas piensan de esta manera? Yo comparto un poco lo que tú nos cuentas, pero ¿tú crees que muchos docentes lo piensan de esta manera o siguen teniendo este pensamiento un poco ya de antes de yo vengo acá a enseñar y porque lo sé y tú tienes que venir a consumir mi información, ¿no? En realidad, considero que no es que sea algo en conjunto. Todavía en Ujú, nuestra realidad de país tenemos ujú. eso, ¿no? De que hay una diversidad y que lo antiguo, bueno, es que eso es más fácil, ¿no? Lo que es de antes es mucho más fácil. Es lo Lo conocido es lo también, ¿no? conocido, claro. Entonces, es el espacio seguro de muchas personas, de muchos maestros. Y Ujú, esa es la forma que ellos conocen y la forma en la que ellos desearían también, ¿no? Que otras personas conozcan esa forma de educar. Y ujú, considero que no todos los jóvenes tenemos esa idea, o las personas que estamos estudiando, o recién egresamos, o salimos hace poco, o tenemos pocos años de experiencia trabajando como educadores, ujú, tenemos esa misma idea, ¿no? En general siempre se piensa que los jóvenes son los que, ay, tienen las nuevas ideas, los nuevos movimientos, las nuevas tendencias, pero no es así, no es tanto así, ¿no? ujú, Hay un porcentaje más chiquito que sí mantiene todavía esa idea, pero es más o menos como por un constructo que se ujú, mantiene también en nuestro país, de ujú, que sí, ¿no? O sea, cierto, yo lo veo así, como cierto grupo necesita esto todavía, ¿no? Y otro ujú. grupo que tiene que ver con privilegios, ¿no? Y también con el tema de que pueden costear una educación así, puede Eso también, diversificar otra cosa. claro, eso también pienso, ¿no? La educación, si bien tiene que ser transformada, Ujú, tiene, como dice el título de este podcast, la transformación educativa ujú, debe de estar, no, sin hablar de una metodología específica, ujú, ¿no? Sino que en no. general sí debe existir una transformación. Sí siento que en Perú en general pasa también por un privilegio. O Sí, sea, tenemos. está está un poco ligada aún a un privilegio económico Ujú, principalmente,
realmente, claro. ¿no? Desde la persona, desde el docente que estudia y puede tener esta información Ujú. de nuevas metodologías, hasta la persona, familia que consume estas nuevas propuestas, ¿no? Sí, es que ¿Cómo lo ves tú en cuanto a los docentes en sí? en cuanto a los docentes, es que como tú lo dijiste, no todos los docentes tienen esta experiencia de formarse en lugares en los que ven este bagaje diverso de Ujú, metodologías diferentes, ¿no? Con corrientes ujú, diferentes, con misiones y visiones diferentes, pero em, yo siento que desde los docentes, si tú no te costeas eso, ¿no? Imagínate, tú ujú, has estudiado en un espacio en el que simplemente te dicen, ya, tú como docente haces tus clases, ¿no? De esta forma y tienes que hacer contenidos, ¿no? Con el contenido tal y eso tienen que aprender y así, esa es una buena clase, un buen profe y todo. Entonces, ujú, las personas que tienen esta formación de base y quieren ver esta diversidad, pues tienen que costearse esto, ¿no? De, no sé, hacer especializaciones, hacer cosas diferentes para que ujú, puedan también tener y mejorar, ¿no? O diversificar su forma de acompañamiento. Entonces, sí va ujú. desde un tema más Y eso de parte también privilegio. desde, o sea, y también además del privilegio desde un primer acercamiento, ¿no? Bueno, ahora También, es muy claro que sencillo también, con con el internet, internet, ¿no? O sea, ahora claro. en verdad es muy fácil, ¿no? Y sí tienes contenido como más accesible, ¿no? Pero claro, quizás este tema cuando ya llega el momento de, no sé, pienso, porque también estaba pensando en una cosa. Ahora pasa mucho que Ya. en muchas propuestas educativas no solicitan solamente o netamente a docentes, ¿no? Como que No, ahora de la educación, no. ¿no? Y eso también es una pregunta. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿es algo Mm, positivo? ¿Es algo que puede traer como que doble filo? claro. ¿Cómo lo ves tú? Am, Cuando buscan perfiles que no sean netamente educativos para comunidades educativas o escuelas, colegios, em, yo no estoy como tan a favor de eso. ¿Por qué? Ujú, Porque imagínate, hay un perfil de una persona que se ha formado en una carrera, no sé, en números, economía, ¿no? Y lo busca para ujú, profe de matemática. ujú, Hay conocimientos que tú adquieres cuando te formas como educador, que es un tema de diversificar cosas, un tema de acompañar, tema de materiales, ¿no? Y también de cómo ujú. hacer que este conocimiento llegue a un cierto tipo de, a una población con una edad en una etapa de desarrollo específica. Entonces, Claro, ahí hablamos de otro tipo de cosas que son claro, las etapas de desarrollo claro. y otras cosas que quizás que no tendría por qué saberlo un ingeniero en el Claro, caso de no este tendría, ejemplo, ¿no? ¿no? Pero sí, en mi caso, en mis ideas, es como que en mi forma de ver, sí es necesario. Así tú estés en un espacio educativo que sea netamente académico, como, no sé, un preuniversitario. Porque de una u otra forma Ujú, tenemos diversidades en formas de aprender. Entonces, si al menos supieran un ujú. poquito de estas cosas, pues sería un poco mejor, ¿no? Algo más amable, una experiencia mucho más amable, más humana. O quizás, claro, que tengan alguna formación adicional, ¿no? En ese Claro, caso. yo sí veo por ese lado, ¿no? Ujú, Yo sé que son ideas diferentes, que el perfil puede hacer que aporte mucho, ¿no? En, no sé, en tu colegio, en el espacio en el que tú brindas o das educación, pero yo creo que es necesario tener como una formación pedagógica, aunque sea un curso pequeño de especialización, Lu. Lu. Cristi, Sí, ¿me escuchas, Lu? Creo que se se me paró. sí, se me fue el internet, pero ya volvió. Mm, ya, Ya, chévere. aparte No, la y corté. como te decía, que sí es para mí mucho,
muy significativo y muy importante que las personas que no tengan el perfil de educadores tengan al menos un curso, ¿no? O una especialización, quizás Alguna algo, formación alguna en formación educación, en educación. ¿Por ¿no? qué? Porque trabajas con personas, trabajas con humanos y va Ujú, mucho más allá de cosas como, no sé, pues, ¿no? Si es un ingeniero, una persona que no tiene nada que ver con enseñar, ¿no? claro, Entonces, sobre todo en esos casos, ¿no? claro. Sí, sí, porque no, el interactuar con personas hace que tú te des cuenta de muchas cosas, ¿no? No solamente está el aprendizaje, está el lado emocional, ¿no? Está ver también por las familias, que ese es otro tema también bastante amplio, las familias, porque tú no solo chambeas con Ujú, niños, chambeas con sus familias, sus contextos, sus entornos. Entonces, si tienes un perfil con una mirada de formación, de educación, puedes darte cuenta de eso y es menos complejo tu forma de acompañar también, ¿no? Porque sé que estas ujú, personas que no tienen el perfil pueden aprender en la cancha, sí, chévere, pero es más costoso para ellos, ¿no? Ellos o ellas claro. Ujú. Y para los mismos niños, ¿no? Porque también también, estás tú como adulto en tu proceso de aprendizaje también, y, y, y por otro lado los niños también están como claro. entendiendo ese proceso que tú estás teniendo, ¿no? Sí, y se dan Por cuenta más de que no también, sean conscientes de, ¿no? ¿no? No, y los Claro, chicos de quizás no ahora. conscientemente, pero algo, ¿no? Sí, y algo que me da a mí todavía, me da un poquito de gracia, pero todos lo hemos pasado como profes, es que los chicos se dan cuenta cuando tú eres nuevo o cuando todavía estás aprendiendo, ¿no? Y cuando tienes alguna debilidad se dan cuenta. Y sí pasa con Ellos estos perfiles saben tus también, que debilidades. huelen, ¿no? Huelen eso y Sí, pucha, ¿no? sí, Es huelen. difícil. Y sobre todo para captar Sí, atención, si quieres hacer alguna actividad o algo y no es tu primera experiencia, es difícil. ¿Cómo haces, no? No sé qué, 30 niños eso, ¿no? O sea, te vean a ti, sobre ¿no? todo en Como colegios figura, así, ¿no? Cuando tienes colegios con grandes. 30 niños o Ujú. veintitantos niños, ¿cómo haces para captar? Si no tienes ese conocimiento, obviamente hay No. gente que en mi caso, por ejemplo, yo considero que tengo ese don de poder Ujú. ingeniármelas para captar la atención, pero hay No gente que todo. no, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho. Claro, y aparte que ahora los chicos son como más inmediatos, que si algo no les interesa, Mm, no lo uf, hacen, ¿no? Y es como, no, te ¿qué hago? tachan. Tal cual, ¿no? Te tachan, no hacen, no están conectados, que eso es bastante importante. Tú Sí, ganas conexión desde la formación y la práctica, entonces sí es ujú, complejo, es un proceso súper complejo. sí. Y un poco para cerrar ya, ¿cuál crees que sería como que en un mundo imaginario, en un Perú imaginario, Ya, este antes y este después, ¿no? De la educación, ¿no? Vemos una educación previa como súper dirigida, súper como ujú, que a la masa, nada individualista, ¿no? Nada de claro, fijarnos en lo que necesita este grupo, sino que muy a lo copia y pega, ¿no? A mí me gusta ujú, eso del copia y pega, no me gusta el copia copia y y pega, pega, pero me sí. gusta esa frase, porque siento que un poco explica en general todo lo que nosotros, nuestras generaciones y generaciones antes, e incluso un poquito después, han pasado, ¿no? Que era coger la Ujú. pizarra, ta, 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 y simplemente copia y ya está, y memorízatelo, y el papelito, ¿no? Solo, ¿no? Y Para que pases el preséntalo. examen, ¿no? Claro, y las exposiciones también, ¿no? Que era como Y las exposiciones, tener que claro. saber del inicio hasta el punto. Entonces, Ah, claro, claro, ¿no? eso, no te acordabas como que de la idea, sí, algunos sí, ¿no? Pero la mayoría se aprendía como si fuese el poema del Día de la Madre, Claro. lo que tenías que exponer, ¿no? Y sí pasaba que Sí, cuando te olvidabas una parte ya no sabías nada.
te quedabas en frío, Sí, te te quedabas en quedas, frío y tenían que decirte la otra palabra para que recién ajá. continuaras, ¿no? Qué loco. En verdad eso espero que siga cambiando, ¿no? Que siga mutando. Entonces, un poco en esta pregunta, el después, ¿cómo sería ese después ideal? Un poco en lo que ves ahora tú en tus niños, lo que te gustaría ver en tus niños, ¿no? Bueno, ahora lo que me gustaría ver en un mundo ideal en mis niños es que ellos sigan siendo unas personas que critiquen y que traigan cosas interesantes a las clases también, ¿no? Que yo sé que tenemos planificadas cosas, que a veces traemos provocaciones y todo, pero también es muy interesante que ellos traigan cosas y que de eso se desprenda otras experiencias. Entonces, para mí Ujú, sería como súper lindo y sería un ideal que me gustaría que sigan teniendo, es que ellos sean muy críticos y que con las personas con las que ujú, estén, no solamente conmigo, ¿no? Sino con cualquier persona con la que interactúan. Y esto tiene que ver también con un tema de argumentar y decir tus ideas, sacarlas afuera ujú, y sobre todo también decirlas por qué, ¿no? ¿Cuál es tu fundamento de esta idea o de tu pregunta o de las cosas que tú, las dudas que tienes? Y para ujú, mí sería eso, que seríamos, al menos en una comunidad, bueno, al menos en la comunidad en la que estoy, en el Valle Sagrado, que sería súper interesante que sean niños, sean los niños los que también estén interactuando en diversas cosas, no solamente en el colegio, ¿no? Sino, no sé, que se les ujú, pregunte a ellos, mira, vamos a hacer un parque, ¿cuál es tu idea de un parque, no? ¿Cómo te sentirías seguro de un ujú, parque? Y ellos tendrían esa capacidad de saber, ¿no? De decir, sí, a mí me gustaría que fuera así, asá, me sentiría seguro de esta forma y se haga pensando en ellos también, ¿no? Y no creyendo que que tengan una los voz, niños, ¿no? claro, que tengan una voz y que se impongan, ¿no? Y no pensar que porque es niño o porque es pequeño o menor de edad, estamos hablando de adolescentes también, como que todavía no saben las Ujú, cosas de la vida, ¿no? No podrían saberlo, sí, pero ujú. también tienen otra perspectiva que podríamos Pero por eso tomarla. justamente es el rol del docente que mencionábamos de Claro. acompañar, ¿no? Ujú. De claro, puede que todas sus ideas sean, geniales, pero puede que alguna ya sea un poco catastrófica, no sé, También, pero ahí estás tú como acompañante, para también, ¿no?, hacer cuestionar, que creo que es eso, algo que sí, pienso mucho es eso, que el después de la educación, o sea, la transformación se trata de ese pensamiento crítico que hay que acompañar en los niños, acompañar, pero sí, también, el hecho de de que ellos mismos puedan tener esta voz genuina, desde ujú. no porque mi amiguito dijo, no porque mi profesor No, dice, claro, no porque sino desde yo, ¿no? Desde yo, pucha, yo siento que esto, ¿no? Y tener las posibilidades de poder comunicarlo, ¿no? Yo creo que eso es algo que a mí claro, personalmente me hubiese gustado que me enseñen, no que me pongan al frente a decir de paporreta mi papelito, sino a saber expresarme, ¿no? A saber eh, poder comunicar lo que estoy pensando, ¿no? Y creo claro. que ahora quizás ese es el rol en el que se debe venir esta transformación, ¿no? Sí, sobre todo como no sentirte descalificado, ¿no? Porque por más idea absurda que puedas tener, es importante que lo digas, ¿no? Entonces nosotros hasta ahora hemos vivido en una sociedad en la que cualquier cosa que decimos está como, o es criticada, ¿no? O está mal, o siempre hay alguna cosa, ¿no? Entonces es, por eso también es como que quizás viéndonos antes, tenemos personas que son como más introvertidas, ¿no? Más de pensar mucho en Ujú, decir y de hacer no ser directos, ¿no? Sino como decir cositas de a ujú, poquitos para que tú puedas, la otra persona, no sé, escuche lo que quiera escuchar, ¿no? Y ahí vienen otros temas de la ujú, sociedad, pero en cambio, si nosotros acompañáramos de esta mirada crítica, ¿no? De esto de imponer tu voz, de ser más genuinos, de
encontrar tu esencia como humano y de comunicar desde un lado más emocional y también cognitivo, sí, pero desde las emociones y desde la empatía, pues Ujú, podríamos cambiar muchas cosas en nuestra sociedad también. Entonces, ujú. yo creo Y, que y ahí, que la por ahí escuela en también general, está. ajá, que la escuela en general no sea limitante, sino por el No, contrario, impulse, ¿no? A estos pulse, niños, adolescentes, a poder, a poder cumplir, ¿no? Llegar a la meta que ellos quieran llegar, ¿no? Porque al final claro, siento que ya la educación en sí no debe tener como que la meta de pasar el examen de la universidad. O sea, no, ¿cuántas personas hemos pasado por carreras, ¿no? sí, O sea, una primera carrera que no te gustó, pensaste que era diferente, una segunda, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, y ahí tiene que ver sí, el error también, ¿no? Está mal claro, errar. ¿y por qué no? Claro, ¿no? Que está mal. No, o sea, ¿y por qué? Porque, pero claro, quizás en ese acompañamiento en la escuela hubiese sido más sencillo entender mis gustos y preferencias si yo lo hubiese trabajado durante todos esos años escolares, que son un montón de Ujú, años. O sea, pasamos un montón de años en la escuela, ¿no? Desde chiquititos hasta la adolescencia, 16, 15, 16 años. Es un montón ujú, de años, ¿no? Son mínimo 10. Entonces, ujú. imagínate, ¿no? Donde te están acompañando diferentes profesores y diferentes miradas, pero claro, la idea sería que te acompañen, no Claro, simplemente que te digan qué hacer, ¿no? Porque ahí siento que pasa esto de sales del colegio y ahora quién me y va a tienes decir que qué decidir hacer, tu ¿no? vida, ¿no? Claro, ¿cómo decido mi vida Claro, a es mis 16 años? si Eso es nunca te súper han dado la fuerte, oportunidad, ¿no? Sí te digo, es un súper trauma, ¿no te fuerte. parece que es un trauma, no? Es la discordancia de la educación en la que te dicen, no, así, tienes que, no sé, estudiar así, comportarte así, ver así, ¿no? Hablar así, presentarte así. Ujú. Y luego sales al mundo, a la vida, y te sientes Y sales desorientado, y es otra sí, cosa, y es y te otra dicen, cosa, y el mundo es otra cosa. y decide tu carrera, ¿no? Y decides tu carrera, y en la carrera te das cuenta que la carrera es otra cosa, y la gente que te rodea, o Ujú, sea, es muy distinta, ¿no? A como claro, te programan, ¿no? Yo en el siento que un cole. poco la educación antes era eso, ¿no? Era esa programación, ¿no? Sí, y como el tema de autonomía, ¿no? De qué tomas y qué dejas también, por qué, ¿no? Ujú. En qué momento lo haces. Todo eso es complejo cuando sales a la vida, a la universidad, con todos Qué esos loco, ¿no? parámetros. Y ahí también los profesores también son una locura. Claro, tú A ves mí de todo, ¿no? claro, los docentes en general, ¿no? En la profesión, o sea, a mí me interesa mucho, yo no soy docente de Ujú, profesión, pero sí siento esto que dices, ¿no? De que quizás sí, o sea, si vas a tratar con niños, adolescentes, en general, educación, sí tienes que tener una formación, ¿no? O sea, yo he tenido algunas formaciones en ya, educación, claro. pero necesitas, o sea, como tú Al dices, menos trabajas algo con familias, chiquitito, trabajas digo, ¿no? con Sí, algo, ¿no? ajá, En algo. relación al grupo que estás tú explorando, ¿no? En mi caso, yo empecé con niños muy pequeñitos, de 3 años, en nido, y Ujú, ahora tengo niños ya grandes, más grandes que adolescente. yo. Sí, sí me pasa. Las 2 somos chiquititas, Somos así que chiquitas, somos, cualquiera de 14 años nos pasa. la verdad, cualquier niño de quinto grado. Sí, sí, sí. Bueno, hemos terminado el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias, Cristina. Así que nos vemos en el próximo viernes P. Gracias, Lu, ha sido muy lindo conversar contigo ahora y bueno, espero que se hayan divertido con esta conversación y si hay Es alguna muy pregunta, importante, es muy por favor, importante, la educación es muy importante y por es favor, bueno coméntame. escucharlo desde una educadora también, ¿no? ¿Cuál es esta mirada en general, no? Ujú. Así que muchas gracias. Nos Gracias, Lu, vemos. nos vemos.
Chao.